este principio de bilateralidad o contradicción en un caso de la vida real. En una audiencia designada para la recepción de la prueba testimonial, no comparece la contraparte a pesar de estar debidamente notificada. La audiencia tiene lugar. ¿Se está violando el principio de bilateralidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se fija día y hora a los fines de la recepción de una prueba testimonial? ¿Se notifica correctamente a ambas partes? Una comparece, la contraparte no. Pese a que ésta no ha comparecido, igual se recepciona la prueba testimonial. ¿Se viola o no el principio de bilateralidad? Es decir, la parte que no está presente no podrá ejercer su derecho de defensa. No, no se viola. ¿Por qué? Porque el principio de bilateralidad o contradicción implica otorgar la oportunidad a todas las partes de ser oídas y escuchadas previo a la toma de cualquier decisión jurisdiccional, más allá de que efectivamente la parte haga uso o no de esta posibilidad. Es decir, en este caso, no se ha vulnerado el principio de bilateralidad por cuanto sí ha sido citada debidamente y ésta optó por no comparecer. Ahora sí, analicemos el siguiente principio procesal, el principio de autoridad. El principio de autoridad refiere a la incidencia que tiene la figura del juez en el proceso. ¿Cómo ha sido receptado en los códigos procesales? A través del poder de policía y de disciplina que se le confiere al presidente de un órgano jurisdiccional, de una cámara, por ejemplo la Cámara del Crimen en el caso del fuero penal, en la audiencia de debate. También está recepcionado a través de la posibilidad de que el juez dicte un despacho saneador a los fines de subsanar determinados defectos, por ejemplo de la demanda. También a través de la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de convocar a una audiencia a los fines de lograr el avenimiento entre las partes o a los fines de aclarar puntos dudosos. Es decir, el juez como director, como conductor del proceso, tiene estas atribuciones. Analicemos ahora sí el siguiente principio procesal, el principio de adquisición. Este principio postula que todos los resultados de la actividad procesal cumplidas por las partes se adquieren para el proceso. ¿Qué significa esto? Este principio adquiere su máximo vigor en la etapa probatoria. ¿Por qué? Porque las pruebas que las partes ofrecen y producen se adquieren para el proceso, con independencia de la parte que la haya aportado. Vale decir, si la parte ofrece, produce e incorpora al proceso una prueba que luego la perjudica, no podrá desistir de esta. ¿Por qué? Porque los resultados de la actividad probatoria se adquirieron para el proceso, independientemente de la parte que lo haya incorporado. ¿Sí? Por eso decimos que cobra su máximo grado de vigencia en la etapa probatoria. Analicemos el siguiente principio procesal, la economía procesal. Este principio implica reducción de gastos y esfuerzos procesales. Desde el punto de vista financiero, economía de gastos implica que los costos económicos que insuma un proceso no pueden constituir un obstáculo para el justiciable, de modo que existen instituciones como el beneficio de litigar sin gasto y la ley de asistencia jurídica gratuita que mitigan estos efectos. El principio de economía procesal comprende tres subprincipios: la regla de la concentración, la regla de la eventualidad y la celeridad. La regla de la concentración implica realizar la mayor cantidad de actividad procesal en el menor número de actos posibles. Ha sido receptada, por ejemplo, en el ámbito del proceso laboral, en el ámbito del proceso de familia, en la audiencia de vista de causa. ¿Por qué? En un solo acto procesal, la audiencia, se recepta la prueba oralizada, se formulan los alegatos y el tribunal puede ordenar medidas para mejor proveer. Vemos cómo en un solo acto se cumple una pluralidad de actividades procesales. La segunda regla, la eventualidad, implica la simultaneidad en el ejercicio de una facultad procesal. Es decir, el planteo ad eventum de las defensas y excepciones. Ejemplo, planteo en un solo escrito todas las excepciones dilatorias que quiero oponer yo como demandado en el proceso. ¿Para qué? Para que el tribunal las resuelva en forma subsidiaria. Si no prospera la excepción de incompetencia, resuelve la de falta de personería. Si esta no prospera, resolverá la de litispendencia.
O, por ejemplo, también la apelación en subsidio del recurso de reposición. El tribunal, si rechaza el recurso de reposición, en el mismo acto, en la misma resolución, se pronuncia sobre la concesión de la apelación. Vemos cómo ejercemos simultáneamente una misma facultad procesal en un solo acto. La tercera y última regla es la de la celeridad, que implica la necesidad de agilizar el trámite procesal, como está receptada a través del juicio ejecutivo en el caso del fuero civil, por ejemplo, o el juicio abreviado en el caso del proceso penal. Quiero que resolvamos ahora un caso práctico relativo a esta regla, la de economía procesal. El juez considera que los elementos probatorios incorporados a la causa son suficientes e impide la producción de la restante prueba ofrecida. Decide obviar la etapa de alegatos y dispone que los autos pasan a estudio para dictar sentencia. ¿Estamos en presencia del principio de economía? ¿Consideran ustedes que esta es una forma de lograr celeridad en el trámite del proceso? No. ¿Por qué? La economía procesal implica realizar la mayor cantidad de actividad en el menor número de actos posibles, en el caso del principio de concentración, pero no eliminar etapas. En este caso, estaríamos cercenando, limitando la etapa probatoria y eliminando la etapa de alegatos, la discusoria. Por lo tanto, en este caso, sí se ha vulnerado el principio de economía procesal. Analicemos el último principio procesal, el de moralidad. Este principio implica la recepción en el proceso de los imperativos éticos. ¿Cómo están recepcionados en el proceso? Si bien, en el caso de los códigos procesales cordobeses, no está receptado de manera expresa, sí se consagra la sanción para el caso de incumplimiento de los imperativos éticos, vale decir, se sancionan las conductas procesales dilatorias, maliciosas, temerarias, se sanciona también la retención indebida de los expedientes y, por supuesto, también en el caso de las audiencias en los procesos oralizados, a través del poder de policía y poder disciplinario que tiene el presidente del tribunal, puede sancionar las inconductas procesales. Vale decir, este principio obliga a acentuar el deber de colaboración que deben tener las partes, los terceros intervinientes en el proceso, a los fines de su correcta tramitación. Hasta aquí hemos terminado de desarrollar las garantías constitucionales y los principios procesales que gobiernan el proceso. Me despido dejándole una frase que es abarcativa de todo lo que hemos desarrollado hasta aquí y que nos servirá para reflexionar. En este bloque 4 vamos a hacer una entrevista a alumnos que pertenecen a la materia Teoría General del Proceso, Procesal 1, que vienen al campus a clases en modalidad presencial. Los chicos son Javier Petrini, Francisco Giraudo, Diego González, Leandro Luján e Ignacio Córdoba. Las preguntas que le hicieron a los chicos son 3. La primera es en qué consiste el proceso judicial. Luego se les preguntó acerca de cuáles son los sujetos procesales que intervienen en todo proceso judicial. Y por último, les preguntamos acerca de la estructura del proceso judicial. Bueno, el derecho procesal es un derecho público que se encarga del análisis y del estudio de las normas y principios que rigen un proceso judicial y de aquellas cuestiones que hacen a la competencia
y a la jurisdicción de los entes de gobierno encargados del mismo. El derecho procesal es la rama del ordenamiento jurídico público que estudia los procedimientos, los sujetos y las partes del derecho, ya sea procedimiento laboral, procedimiento civil, procedimiento de familia y procedimiento penal. El derecho procesal es una rama del derecho público que estudia los distintos procedimientos de un país. En este caso, nuestro derecho procesal estudia lo que es los distintos procedimientos que se llevan a cabo en lo que es Argentina. Básicamente es el conjunto de normas y principios que regulan el procedimiento, ¿no es cierto? Son todas las leyes de fondo que regulan el procedimiento en el cual deben aplicarse el derecho sustancial, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, es la rama del derecho, es una rama del derecho público. Una rama del derecho público que consiste en un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la actividad judicial del Estado y de los particulares en la indirecta realización del derecho. Los distintos sujetos tienen que ver también con la diversificación de procedimientos. En un procedimiento penal tenemos un tribunal, un juez y el imputado o el demandado. Luego tenemos en el proceso familiar, tenemos el actor, el demandado y el tribunal. En el proceso civil prácticamente lo mismo, tenemos el actor, el demandado, pero en este caso tenemos un juez. Y en el proceso laboral tenés el actor, el demandado y un tribunal. En el derecho procesal civil tenemos el sujeto activo, el actor, y después tenemos el demandado, o sea, el demandante, el demandado y el juez. El juez que es el que dictamina la sentencia. La parte demandada, la parte demandante y el juez. Bueno, en el caso de los procesos judiciales civiles, tenemos un demandado, un actor y el juez. En el caso de los procesos penales, tenemos un imputado, un demandado y el Ministerio Público, que sería el demandado, y un tribunal. Tenemos en el proceso penal, tenemos un tribunal, el demandante y el Ministerio Público. En el derecho civil tenemos el demandante, el demandado y tenemos un juez que es el que interviene. En el derecho laboral tenemos el demandante, el Ministerio Público y un tribunal. Bueno, las etapas del proceso básicamente son 4. Dentro de la primera etapa tenemos la introducción, en la cual se encuentran la demanda y la contestación de la demanda. Después tenemos la segunda etapa, que es la presentación de las pruebas por parte del demandante. Después tenemos la tercera etapa, que es la etapa de los alegatos, en las cuales cada una de las partes trata de justificarse, ¿no es cierto? Y después tenemos como cuarta etapa la sentencia. La sentencia, bueno, el juez dictamina sentencia debido a un análisis de las pruebas, ¿no es cierto? Y bueno, después de esta etapa tenemos la parte en la cual, después que dictamina sentencia el juez, tanto la parte demandante como la parte demandada tiene la facultad de apelar ante un tribunal superior, la Cámara de Apelación. Está la etapa introductoria, donde se realiza la demanda, la etapa probatoria, la etapa discusoria, donde las partes presentan sus alegatos, y la cuarta parte, que es la parte final, donde el juez da la sentencia. Como primera etapa tenemos lo que es la demanda que presenta una de las partes, luego se da la contestación de la demanda por parte de la otra parte, se establecen las pruebas de cada una de las partes, los alegatos y finalmente la sentencia por parte del tribunal o del juez. Tenemos la etapa introductoria, donde se presenta la demanda y donde se contesta la demanda. Tenemos la etapa introductoria, las partes, la contestación de las partes y la sentencia. Las etapas del proceso son 4. Primero tenemos la introductoria, donde encontramos la demanda y la contestación de la demanda. Luego está la segunda etapa, que es la probatoria, en donde encontramos la prueba. Luego está la discusoria, que ahí encontramos lo que es el alegato. Y luego tenemos la última, que es la decisoria, en donde el juez lleva a cabo la sentencia, dicta la sentencia. Una vez finalizada lo que fue la entrevista a los alumnos,
de la materia procesal 1, vamos a dar cuáles son los conceptos correctos a estas preguntas que les hicimos a los chicos. La primera pregunta era, ¿qué era considerado el derecho procesal? El derecho procesal es una ciencia considerada a partir del siglo XIX que estudia un conjunto de principios y normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado y de los particulares en la realización indirecta del derecho procesal. La segunda pregunta que les hicimos a los chicos es ¿quiénes son los sujetos procesales? Y esta pregunta se puede contestar partiendo de lo que es el concepto del proceso judicial cuando hablamos del elemento subjetivo del proceso judicial. Los sujetos que intervienen en todo proceso judicial son el órgano jurisdiccional, ya sea unipersonal, un juez o un tribunal, y las partes que intervienen en todo procedimiento. En un proceso civil tipo, los sujetos necesarios son el actor, el demandado y el juez, y en un proceso penal tipo, los sujetos necesarios son el imputado, el Ministerio Público Fiscal y el tribunal. En un proceso laboral, los sujetos que intervienen, que sean necesarios, son el actor, el demandado y el tribunal, y en familia, al igual que en laboral, interviene un sujeto, el actor, el demandado y el tribunal. La tercera pregunta que le hicimos a los chicos es acerca de la estructura del proceso judicial. Y como bien respondieron muchos de ellos, podemos decir que dentro de un proceso civil tipo, la estructura es, tenemos primeras etapas necesarias, como es la etapa introductoria, en donde está integrada por la demanda y contestación de demanda, una etapa probatoria, después tenemos una etapa discusoria, que está integrada principalmente por los alegatos, y una etapa decisoria, en donde el juez decide el fondo de la cuestión. En un proceso penal tipo, tenemos primero una etapa de la investigación penal preparatoria, que puede ser esta tanto fiscal como jurisdiccional, y después tenemos la etapa propiamente dicha de juicio, en donde interviene la Cámara de Crimen, y la Cámara de Crimen va a ser la que va a dictar sentencia de fondo. Con esto damos finalizado lo que es el bloque 4 del módulo 1, y de este modo los esperamos para seguir en las próximas clases en el módulo 2.